Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les tocaba exponer a nuestro primer equipo, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Creo que sí. A ver, compañeritos, les cedemos la palabra. Sí, profe. También, bueno, nuestro equipo hizo diapositivas, entonces deje que las compartamos en la pantalla para que Ujú. vean. ¿Sí vieron que les subí un apartado para que subieran sus diapositivas? No. Profe, pero ahí teníamos que ponerlos cada uno o lo puso, bueno, es que creo que nada más uno lo puso de nuestro equipo. Ah, no, está bien. Si tiene los nombres de todos los integrantes, está Sí, bien, nada más con... sí, ahí está. A ver, espérenos tantito. Ok, ahora sí ya pues creo que damos inicio. Buenos días, compañeros, maestro. Eh, a la exposición le pusimos como título Prevención de la violencia y protección legal en México. De primera mano, empezamos con los antecedentes del violentómetro. Como tal, es la entidad del IPN encargada de integrar la perspectiva de género para asegurar igualdad de oportunidades y prevenir cualquier forma de discriminación, desigualdad o violencia entre mujeres y hombres de la comunidad estudiantil y laboral. Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. El violentómetro, bueno, el antecedente del violentómetro como tal fue una investigación que tuvo el IPN. Esta investigación se centra ante la alarmante gravedad de violencia en el noviazgo juvenil del IPN. A través de su programa de gestión con perspectiva de género, realizó una investigación para analizar las dinámicas de pareja en la comunidad estudiantil. El estudio aplicado en los niveles medio, superior y superior detectó las variables asociadas a sus conductas con el fin de atender esa problemática de una perspectiva de género. Ahora sí, el violentómetro. El violentómetro es una herramienta educativa creada en 2009 por la UPGPG del IPN bajo la dirección de la doctora Marta Alicia Tronco Rosas. Ok, ¿quién es ella? Nació en 1960. Se formó en el IPN como licenciada en informática y doctora en ciencias de la computación. Años después, con esta base técnica, se especializó en estudios de género. Y tras una exitosa carrera en el sector de sistemas y el emprendimiento, regresó al Politécnico para fundar la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. Esta comunidad, esta gestión es muy importante y de gran relevancia porque ha tenido varios estudios a lo largo de los años. Eh, Tiempo después creó el violentómetro y actualmente se mantiene como una figura clave en la investigación de las brechas de género en carreras tecnológicas. Además, continúa participando activamente en foros académicos para promover espacios educativos libres de violencia y más equitativos. Ok, ahora sí, el violentómetro. Se divide en tres zonas. Eh, la zona verde significa ten cuidado, la violencia aumentará. La zona amarilla significa reacciona, no te dejes destruir. La zona roja significa necesitas ayuda profesional. La parte verde está compuesta por bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, ignorar o la ley del hielo, celar, acechar, stalkear redes sociales. Ok, ¿a esto a qué se refiere? Se trata de espiar, vigilar o acechar a una persona mediante redes sociales. Ok, seguimos con el bloque amarillo. Culpabilizar, descalificar, ridiculizar, humillar en público, intimidar o amenazar, controlar, destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear jugando, empujar o jalonear, cachetear, patear, encerrar o golpear. Seguimos con la parte roja. Extorsión. ¿A qué se refiere esto? Es una manera de chantajear a una persona con publicar, difundir, divulgar
o divulgar contenido íntimo, mensajes de texto, fotos o videos, claramente si no excede a lo solicitado. Seguimos con amenazar con objetos o armas, difundir contenido íntimo sin consentimiento, este, amenazar a muerte, forzar una relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar, asesinar, homicidio, feminicidio. Este último es con la intención de visibilizar la expresión más cruenta de violencia contra las mujeres. Se incluye el término feminicidio, un problema social cuya prevención y atención es una emergencia nacional. Seguimos como tal con la ley Olimpia. A mí me tocó pues exponer sobre la ley Olimpia. La ley Olimpia principalmente es un... Perdóname, compañerito, que te interrumpa, pero quería hacer una anotación, un pie de página en torno al violentómetro. La verdad me gustó muchísimo la explicación. Sin embargo, em, hay que, todo aquí está en tela de juicio y para mejorar, ¿podrían regresar justamente a la diapositiva donde estaba el violentómetro? Muy bien. O sea, y esto no es una pregunta para el equipo, sino es una pregunta para los otros y las otras compañeras. ¿Cómo ven el uso del violentómetro? ¿Ya lo conocían? ¿Creen que es una buena herramienta para reconocer la violencia en el noviazgo? ¿O se habían puesto a ver que justamente esas acciones eran como parte de la violencia? Sí, perdón. Naomi y luego Ricardo. Pues yo lo he visto en algunas campañas y creo que el que lo muestren como a la comunidad es bueno porque hay muchas cosas que se normalizan en el noviazgo y que muchas veces pues se dejan pasar porque creemos que es un juego o que lo tenemos que aguantar porque es nuestra pareja. Sí, efectivamente, muy bien. Muchas gracias, Naomi. Yo también creo que el violentómetro deja justamente en claro ciertas acciones que a lo mejor podemos normalizar y que pensamos que, pues justo, ¿no? Que las normalizamos y no las consideramos como actos de violencia en el noviazgo. Perdón, ¿quién iba primero? ¿Ricardo? No. Carlos había levantado la mano después de Naomi. Yo nada más quería agregar algo sobre el violentómetro. Ah, bueno, sí, a ver. Sí, perdón, ¿quién seguía? Bueno, creo que ya no habló. Bueno, igual, lo comento. El violentómetro es modificado de acuerdo a la edad en la que se presente, porque yo en la primaria me presentaron uno, en la secundaria me presentaron otro. Lo único que no cambia, eso es de ley porque ya de cierta manera, se apropiaron de él, o se lo registraron, ya me acordé, es la manera y los colores. Eso sí no cambia. Ok, Totalmente es acertado eso y punto. ok, muy bien. Gracias. ¿Alguien más iba a decir algo o no? Yo, maestro. ¿Ya Sí. se me escucha? Ya, es que creo que tenía los audífonos desconectados. Es que para mí no he visto muy bien sobre el violo, Violentómetro. violentómetro, se me va la palabra. Creo que una de las primeras veces que lo veo bien, solo me lo bien explicado, no sé bien. Y pues sí, hay que tener como ya límites, unas estadísticas bien sobre las violencias entre parejas y eso. Sí, muy bien. Gracias. Ok, nada más una crítica que yo le hago al violentómetro, perdón, antes de que sigan, es que de repente pensaríamos, o al principio se vendió como esta idea del violentómetro como pues sí, imagínense un termómetro, digámoslo de así, de una u otra manera, en la cual como ciertas acciones nos van a, ¿cómo se llama? Como si la violencia en el noviazgo siempre escalara, ¿no? Es decir, como si siempre iniciáramos como
con las violencias en color verde, posteriormente nos fuéramos a las amarillas y al final termináramos justamente en las rojas. Y a veces los pasa en muchas relaciones de pareja que justamente pues ya escalan, ¿no? Al nivel, digámoslo así, amarillo, ¿no? Ya empiezan, ni siquiera empiezan en el nivel verde, sino ya empieza justamente el controlar, el golpear, el empujar. A veces la violencia más bien creo que de una u otra manera, si bien el violentómetro nos sirve como un marco de referencia para ver qué acciones son violentas en el noviazgo, a veces esa violencia no se presenta en, en niveles menores, sino que ya inicia en un noviazgo con niveles mayores, para que me entiendan. Si bien lo tenemos que tener en claro cuáles son los actos de violencia, pero no hay que pensar que pues en una relación de noviazgo justo siempre vamos a iniciar como con eh, las violencias menores, ¿no? Sino que a veces en los noviazgos ya se inicia con violencias mayores, con violencias fuertes. Sí, perdón, Marlene, ¿qué vas a decir? Sí, bueno, es una duda para mis compañeros. Es que siento que en ese caso la violencia se podría medir en todo contexto. ¿Habrá algún otro tipo de violentómetro que pueda medir otro tipo de violencia? Ay. Sí. ¿Era para tus compañeros o para mí? Sí, para mis compañeros, porque pues, ¿Cómo no qué sé. tipo de violencia te refieres? Pues en general, o sea, pues puede haber en muchos contextos mucha violencia. Entonces mi duda es, ¿hay otros violentómetros que ayuden a guiarnos en eso? Porque sí, como No solamente comenta en el mi, noviazgo. mi compañero, Fer, iba a decir tocayo, dependiendo la edad ha habido cambios en los violentómetros y creo que, bueno, que pusimos es muy general porque realmente no necesitas estar en un noviazgo para que te chantajeen, te pateen, o sea, o abusen sexualmente. Entonces, yo creo que sí, el que pusimos está muy generalizado para eso, no solamente es como para el noviazgo. Ok. Sí, muy bien. Sin embargo, sí es en términos generales, pero sí habla más como de violencia física. Por ejemplo, es a lo que yo creo que concordaría en un cierto grado con Marlene. Si bien sí, como bien lo dice su compañera, lo podemos, por ejemplo, aplicar a una relación de noviazgo. También en una relación de amistad puede haber, por ejemplo, este tipo de violencia, ¿no? Entonces creo que está un poquito delimitado justamente en violencia como, pues, más física o de manipulación o de una relación, digámoslo así, íntima entre dos personas, ¿va? Creo que sí, Sí, profe. pero Perdón, es que es lo que pienso igual, porque siento que hay otros tipos de violencia que no están en el violentómetro y es justo como usted dice, solamente se enfoca en lo físico y pues como en una relación más personal, ¿cómo sería en un trabajo? O sea, ¿cómo sería en un ambiente laboral? sí, sí, creo que sí. Todo aquí tiene sus limitantes, pero yo creo que es una buena observación. Sí, Fernando, ¿ibas a comentar algo? Pues como tal también está la violencia física, que es en lo que nos acertamos a este violentómetro que les presenté, pero también está la patrimonial, la psicológica, la económica, la sexual, la moral. O sea, depende del entorno en el que se desarrolle, claramente. Sí, no, tienen toda la razón, pero bueno, justo este violentómetro como que se hizo específicamente para la violencia en el noviazgo, ¿no? Fue pensado para eso. Sin embargo, ¿qué creen que existen otros, sí existen otros tipos de violentómetros, vamos a decirlo así? Por ejemplo, una de mis exalumnas estaba diseñando un feminómetro, digámoslo así. Es que no me acuerdo muy bien cómo le puso ella, pero creo que sí era un feminómetro. Entonces, en donde de una u otra manera como que se trata de encajar o ver
Si estás encajando con estas características, entonces sí eres mujer. Y si no eres mujer, si no encajas con estas características, entonces te acercas de la feminidad. Entonces, si te acercas a esas características, puedes entrar justamente puedes acceder como a los espacios o a los beneficios que pueden acceder las mujeres. Por ejemplo, ha habido muchas mujeres que performan una identidad masculina y que son bajadas del vagón del metro. Mujeres cis heterosexuales, cuando hablo de mujeres cis heterosexuales, son mujeres a las cuales se identifican con su sexo de nacimiento. Sin embargo, agarran y por llevar el cabello corto o por vestirse con a lo mejor playeras que uno pensaría que son masculinas, entonces se les niega el acceso a los espacios para las mujeres, por ejemplo, el uso del vagón del metro. No, entonces ahí de una u otra manera, pues también estamos ejerciendo, ¿no? Una segregación, estamos pues violentando a las propias mujeres y las estamos excluyendo de los propios espacios a los que ellas han luchado. Sin embargo, como queremos que encajen en el ideal de ser mujer, pues se les excluye. Sí, Naomi. Profe, ¿usted qué opina de que a los hombres trans no se les deje entrar al baño de mujeres? ¿Ahí también sería violencia? Ay, fíjate que Naomi es un debate muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, el de los hombres trans y el de las mujeres trans. Es algo muy complejo, pero yo creo, y es que es algo que no han hecho todas las universidades, como por ejemplo la Rosario Castellanos no ha implementado eso, pero una de las soluciones que luego les voy a tomar fotos al baño de la UNAM del posgrado para que vean, de todas las facultades son muy similares, pero yo creo que sí una solución, al menos por el momento, es el baño neutro. Pero la realidad es que es complicado hablar sobre ese tema y mejor cuando lo abordemos, pues yo creo que ese día trataremos de darle una respuesta, ¿vale? Sí, Sí, profe, Moni. gracias. Bueno, es respecto a lo que dijo. Concuerdo en que, ay, perdón, que sigo con la voz de dormida, pero bueno, concuerdo en que es un tema muy complejo. Sin embargo, es muy controversial porque hay gente que quiere obligar a estas personas a entrar a los baños con el que se sienten identificados, pero hay otras personas que no quieren por su sexualidad, o sea, por ser biológicamente hombre o mujer. Entonces, sí es un tema muy controversial. Sí, justo por su materialidad. Vamos a pensar y vamos a ponerle esa etiquetita cuando hablemos del sexo biológico, vamos a ponerle la materialidad, porque es, pues sí, nuestra materialidad, digámoslo así. Para que me entiendan, ¿no? Es como esta parte física, ¿no? Justo muchas personas lo que quieren es, pero es que, vean, es lo que les digo, es muy contradictorio el mundo, o sea, finalmente hay mujeres cis heterosexuales que performan masculinidad, hay hombres cis heterosexuales que también performan feminidad, aunque todavía no lo tengamos muy en claro, y hay mujeres con pene y hay hombres con vulva, pero siempre a fuerzas pareciera que este sistema nos quiere encasillar, ¿no? Y entonces si no encasillas en lo que es ser mujer, entonces también estamos reproduciendo discriminación, estamos reproduciendo exclusión, estamos minimizando las experiencias de esas personas. O sea, finalmente también, de hecho ayer estaba leyendo una lectura que se llama Feminismo y Neoliberalismo en América Latina. Ay, ¿qué creen? Me gustó muchísimo porque justamente hablaba de cómo de una u otra manera
bueno, de discusiones que ya hemos tocado en torno a la parte económica de las mujeres, pero eh, este texto le hacía una crítica al feminismo que justo dentro de estos marcos de referencia que pone de qué es la feminidad y qué es lo femenino, también excluye mucho a las propias mujeres. Y cuando hablo de las propias mujeres, justo era este ejemplo que les ponía, ¿no? De estas otras mujeres que sí son mujeres cis heterosexuales, pero que no les gusta vestirse con falda, que no les gusta usar escote, que les gusta usar camisas más guangas, que les gusta cortarse el cabello, que les gusta usar pantalón, pues sí, flojo. Entonces, a ese grupo de personas, ¿no? A ese grupo de mujeres que no siguen la norma de ser femeninas, se les está excluyendo de una u otra manera, ¿no? En esta política de identidad y de igualdad y de inclusión, también las estamos excluyendo por no tomar en cuenta esas otras experiencias, por no tomar en cuenta esas otras personas que no se acoplan a la norma. Ay, pero creo que ya me estoy saliendo un poquito del tema, pero muchas gracias, compañeros. La verdad estuvo increíble, les quedó muy bien esta explicación del violentómetro y vean, ya nos fuimos hasta hablar sobre identidad. Pero cuando abarquemos el tema de identidades, a lo mejor nos quedará más claro, ¿no? Y podremos llegar a una mejor solución y a debatirlo en profundidad. Pero sigan con su presentación, disculpen. Bueno, retomando, a mí me tocó exponer sobre la ley Olimpia. Pues se va a hablar un poco del tema general y el caso que la originó. La ley Olimpia es un conjunto de reformas legales que se utilizan para proteger básicamente el derecho de las personas ante la violencia digital, que sea compartir fotos íntimas de una persona sin su consentimiento, ese tipo de violencias que puede generalizarse. Esta ley permite que las víctimas de ese tipo de casos puedan denunciar a las personas y las personas que lo comparten y solicitar a las plataformas de manera oficial que todo su contenido sea borrado porque no es consentimiento. El caso, y hablando sobre ese caso, el caso que la generó, ocurrió precisamente en el 2014, bueno, en la víctima que lleva el nombre, Olimpia Coral Melo. Vi el video del caso y fue un caso bastante horrible. Su pareja compartió un video en su ciudad y literalmente mencionó que había un grupo de WhatsApp. Hagamos un caso, bueno, por ejemplo, si en su ciudad había 90,000 habitantes, en el grupo de WhatsApp donde se compartían sus fotos íntimas y más que nada fue un video de intimidad, en la cama de la pareja, en el grupo de WhatsApp donde se compartían esos casos, bueno, donde se compartía su video, había alrededor de 60,000 personas de toda su ciudad. Prácticamente más de la mitad tenían a disposición su intimidad. La chava pasó por una depresión muy fuerte, comentó que tuvo intentos de suicidio, más en unas 3 ocasiones por lo menos, se tardó en generar la ley y pues hasta que la hicieron prácticamente de manera oficial. Esta ley se usa para proteger a las dos partes, a ambas partes, pero se creó principalmente o va más encaminada hacia la protección, pues, de la mujer. Y ante eso también hay un caso, el primer caso que se ganó, bueno, por decirlo de una manera, ahora, pero de un hombre. El caso fue de un tal Diego N., que denunció a su ex esposa Jessica N. por difundir fotos y videos íntimas, de él, justamente para venganza o para tener ventajas, en el juicio de la custodia de sus hijos.
Este caso, pues, fue la primera demostración, porque este caso de Diego N. surgió en el 2022, cuando la ley ya estaba desde el 2014 ya peleándose. Y fue pues, un caso pues, de los más sonados. Porque Oye, no, también la denunció por violencia vicaria o ahí no sabes o no lo podrían relacionar con la violencia vicaria. ¿Sí les dejé eso de la violencia vicaria o no? No, profe. no, No, profesor, no nos los Bueno. dejó. Bueno, es que la violencia vicaria justamente es el uso de otras personas, especialmente de los hijos, para manipular justamente a otra persona. Es decir, por ejemplo, como el ejemplo que puso su compañero, efectivamente, a ver, recuérdamelo, ¿qué es lo que pasó con los hijos? ¿qué es lo que pasó con los hijos? En sí no se ve mucho sobre los hijos, pero el caso fue de la ex esposa que fue como lo hizo para tomar como ventaja en el caso para la custodia de sus hijos. El caso Efectivamente. terminó vinculando a la mujer a proceso y se dictaron las leyes, lo que debía de formar. Los hijos se terminaron quedando con el padre y la mujer terminó en juicio. Sí, efectivamente, no es eso, ¿no? También como aplicar algún tipo de violencia o de manipulación a través de los hijos. A ver, les voy a poner otro ejemplo un poquito más claro de qué es la violencia vicaria. Por ejemplo, ahorita en la investigación que estoy haciendo en torno a los policías, fíjense que una de las compañeras de una de mis colaboradoras mencionó que su papá, cuando ella era pequeña, la secuestró y con fines de manipulación hacia su madre, ¿no? Es decir, que su mamá se quería divorciar de ella, ¿no? Su mamá se quería divorciar de su papá, pero su papá la secuestró y amenazó a su madre de que no le iba a volver a ver, que no iba a volver a ver a su hija si seguía con el proceso de divorcio. Entonces, en ese momento, pues se terminó el proceso de divorcio por la manipulación que hizo el padre a la madre por parte de sus hijos. Entonces, de repente hay como procesos manipulatorios o manipulaciones que se pueden hacer, utilizando justamente a los hijos, ¿no? Entonces, eso es la violencia vicaria. Pero nada más, es que ahorita que estaban hablando de este caso, me acordé de la violencia vicaria. Y otra cuestión, entonces esta violencia justo es en general, pues el uso de otras personas, en especial de los hijos, para realizar manipulaciones también. ¿Ah? Y otra cosa que quería dejar muy puntual, justo el Estado, cuando veamos la parte de políticas públicas, el Estado ha relacionado, y no sé si ustedes se han dado cuenta, no sé, durante el proceso de la clase y a lo mejor con lo que hemos visto, pero ¿de qué se habla cuando hablamos de género? ¿De qué se habla cuando hablamos de la protección? ¿De qué se habla o de quién más bien se habla cuando hablamos de justamente la protección en igualdad? Cuando no hablamos de igualdad de género, cuando hablamos de la equidad de género, cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de de, de condiciones igualitarias de género. Cuando hablamos en especial de la palabra género, pareciera que el Estado ha puesto como un sinónimo a la mujer, ¿no? Pareciera que género es un sinónimo de mujer, pero género no es un sinónimo de mujer. Entonces, creo que lo que está apuntando su compañero es súper importante y valioso. Perdón, ¿alguien levantó la mano?
Era yo, profe, pero justo era lo que iba a decir, que por lo general uno piensa que estas leyes únicamente protegen a las mujeres, pero no, o sea, también ha habido casos donde el hombre es la víctima. El problema aquí es que no se le da seguimiento y también por ser hombre tienen ese, pues, digámoslo así, inconveniente, ¿no? Ese pesar que luego son juzgados como el malo, cuando también hay mujeres que pues han hecho esto, ¿no? Pero solamente quería agregar eso. Sí, no, muchísimas gracias, de verdad que sí. Debemos de ahora formular leyes, ahora formular propuestas, no más, o sea, que en realidad, bueno, hacer una diferenciación cuando sí es violencia contra la mujer y otra por cuestiones de género, porque hablar de género entonces es hablar justamente sobre la identidad, es decir, se está ejerciendo una violencia por la identidad de esa persona, ¿no? Ya sea por ser hombre, por ser mujer, por ser una persona no binaria, por ser una persona de género fluido, por ser una mujer trans, por ser un hombre. Ahí sí debemos de ir formulando leyes para que de verdad abarquen el concepto de género y no nada más sean un sinónimo de mujer. Perdón, Marlene. Bueno, es que quería así mencionar que eso igual ha sido por los estereotipos que ponen de un hombre y una mujer. A una mujer siempre nos van a ver como la débil y a un hombre como el fuerte, por así decirlo. Sí, no, sí tienes toda la razón. Yo también, ahorita hay un caso que tuve con uno de sus compañeras y compañeros en donde justo como que el chico las tiene todas de perder porque pues se asume, todavía se sigue reproduciendo esa idea de que el hombre es el fuerte, es el violento. Vean cómo el propio Estado de una u otra manera justo está reproduciendo justo esos estereotipos, ¿no? A un hombre no le puede pasar eso porque pues es hombre, porque él es violento, porque él es el más fuerte, porque los hombres no sufren, porque los hombres no lloran. Tampoco es que los hombres sean víctimas, porque aquí también tiene que ver mucho con la construcción de los hombres y en torno a que no es que los hombres sufran más que las mujeres, ¿no? Creo que sufren cosas muy similares. Aquí podemos encontrar justo eso, que sufren cosas muy similares los hombres y las mujeres. Y también este es un problema por el cual las leyes hoy se han enfocado más en las mujeres, porque las mujeres, a cambio de los hombres, las mujeres sí piden más ayuda, las mujeres sí hacen más denuncias y los hombres se aguantan el dolor, no piden ayuda y por lo tanto no denuncian. Entonces se invisibiliza muchas veces, pues también cómo se ven afectados, ¿no? Como también hay ciertas cuestiones que les atraviesan, que les afectan, también ciertas injusticias, ciertos mandatos que pues todavía siguen los hombres pues reproduciendo, ¿no? A través de no hacer esas denuncias. Pero muchas gracias. Sí. Sí, justo, ¿no? Como dice su compañera, dice, justamente no es que no se, justamente no se documenta la violencia sobre los hombres porque por no querer hablar, y no es porque justo no exista. Pero bueno, muchas gracias. Es como también una parte reflexiva que se lleva en los hombres, ¿no? También hay que hablar, también hay que, que de una u otra manera pues exponer las injusticias o las violencias que se enfrentan por el sistema, por otros hombres y también por algunas mujeres, ¿no? Que aquí sí voy a también dejar una puntualización, la mayoría, porque esto es muy importante, la mayoría de violencias que sufren los hombres son ejecutadas por otros hombres, que luego lo veremos, pero y también los hombres llevan como procesos, por ejemplo, de depresión, de ansiedad, de enfermedad de una manera aislada porque pues no piden esa ayuda,
no sé, todavía tienen como ese mandato de género muy interiorizado de los hombres no lloran, ¿no? Los hombres son fuertes y son rudos, pero ya lo veremos después. Continúen, compañeritos, con su exposición. Ay, Bueno, yo les voy a hablar de la ley Valeria y su origen. Bueno, la ley Valeria, este, surge del caso de Valeria Macías, una profesora de Monterrey, de Nuevo León, quien en el 2017 fue víctima de acoso sistemático por parte de un alumno. Esta iniciativa buscaba trificar el acecho y seguimiento o contacto no deseado y reiterado. Bueno, para en pocas palabras, esto surgió de todo de una maestra en Monterrey, ya que su alumno la hostigaba, le mandaba mensajes, le llamaba, la buscaba, y la maestra, al sentirse hostigada por él, levantó su primera denuncia, no la tomaron en cuenta. Los maestros le hacían, sus propios compañeros de trabajo le hacían burla de que, ay, son jóvenes, pues todavía estás, como todo, ¿no? Todavía estás buena y así. Pero ella no lo veía de esa forma hasta que el alumno ya empezaba de una manera más fuerte al quererla agarrar de los hombros, acariciarla de la espalda, arrinconarla para robarle un beso y así. ¿Por qué se creó la ley Valeria? La ley Valeria fue aprobada por la Cámara de Diputados. Regresamos de favor. Fue, fue aprobada por la Cámara de Diputados el 28 de febrero del 2026. Es nueva esta ley, apenas fue aprobada, pero tiene curso desde el 2017, con el objetivo de tipificar el acecho como delito federal. Esta reformada, esta reforma busca sancionar la vigilancia y el hostigamiento reiterado, tras el caso de Valeria Matías, quien sufría acoso sistemático desde el 2017, impulsada por activistas, compañeras, conocidas y amigas de Valeria, perdón, de Valeria Macías. Seguimos con la otra. Eh, gracias. ¿Qué consecuencias tiene la ley Valeria? Bueno, tiene prisión, multas, sanciones, te puedes ir 4 años a la cárcel, eh, puede superar la cantidad de 65,000 pesos mexicanos, eh, por hostigamiento. Este, te puedes ir, ay, ¿cómo se le dice? Se me fue, no hay que leer. Este, es por decir, un ejemplo muy grande. Yo ahorita mismo, les estoy exponiendo, pero empieza alguien a hablar y no les agrada la idea y yo me molesto y les empiezo a aplicar la ley Valeria, pero si yo fuera mujer, porque me estás oprimiendo con tus comentarios, es un decirlo así. Pero las consecuencias que tiene esto, puede ser con una mujer embarazada, una adulta mayor, una menor de edad, este, gente que se identifica con otros géneros y órdenes de restricción que te pueden llevar a de por vida no acercarte a una mujer o tener consecuencias legales, penales, cárcel, multas y agraviantes, ¿no? Las consecuencias sociales para la víctima, el reconocimiento y daño psicológico. Hay gente que se puede quedar psicológicamente dañada en su mente por, por ser verdad y no ser verdad. En la actualidad, hoy en día, hay gente que primero, ahora sí, golpea y ya después investiga. Primero te sanciona y ya luego investigan si era cierto o no. Hay muchos videos hoy en día y ejemplos con los conductores de Uber, Didi, plataformas de InDrive, que los hacen creer que les pueden aplicar la ley Valeria.
que les van a decir que la andaban acosando, las andaban tocando, gritando, privando de su libertad, cuando en realidad ellas se aprovechaban de esta ley y con esto el fin de hacer quedar mal a estos socioconductores. Pero la triste realidad es que existen las cámaras y ellas al darse cuenta que están siendo expuestas es cuando empiezan con los daños psicológicos hacia el conductor, porque primero sancionan y después investigan. Tristemente, hay gente que la han golpeado hasta dejarla morir, cuando es una mentira, como el caso de un conductor que se llamaba David Robles, que él querer justificar lo que le estaba pasando por una conductora que no le quería pagar la cantidad de 182 pesos, empezó a gritar, se empezó a desgarrar la ropa arriba de su carro y lo que pasó es que la gente empezó a alborotarse, lo sacaron de su vehículo, lo golpearon, literal, lo descubrieron de sus prendas hasta dejarlo morir. Cuando hicieron la investigación, la grabación del carro salió exactamente todo, que él nunca tocó nada, nunca le dirigió la palabra, solamente le estaba cobrando la cantidad a pagar y ella tristemente sacó su teléfono, empezó a grabar y empezó a gritar que necesitaba ayuda porque la estaban acosando, tocando y se empezó a desgarrar la ropa. ¿Podemos seguir con la siguiente? Aquí tenemos un violentómetro de la ley Valeria y sus peligros controversiales. Aquí se los pongo muy claro. La parte verde es el peligro muy bajo, que es el reconocimiento hecho. Es el hablar, el conocerte, qué tal, los cumplidos. Y después seguimos a la parte verde limón, que es el bajo peligro que implementa y complementa los recursos limitados, que es el abrazo, el beso en el cachete, este, el salir a pasear, el chulearte cómo estás vestida, pero de ahí vamos con la parte naranja o amarilla, como ustedes lo vean. El moderado peligro, ahí es cuando tú ya te puedes meter en situaciones más legales, que te puedes ir a un juicio, este, te pueden hacer leer derechos de restricción, etcétera, etcétera. Y ya vienen los peligros altos, que es donde te puede llevar por condena un policía, te pueden dictaminar cárcel, te pueden encerrar o restricciones arbitrarias. Y la parte de extremo peligro, que es cuando nada más te sancionaron, no investigaron y te pasaron directamente a juicio. Y sin que tú justificaras esto. De eso se trata la ley Valeria. Hay que buscar el razonamiento hacia las mujeres de cómo acercarse hoy en día. Hoy en día las mujeres ya no les puedes decir, está siendo grabada, pero ¿por qué motivo? Por seguridad. Ellas, justifican que la ley Valeria las respalda y por eso muchos hombres han dictaminado, si estás en peligro, no te voy a ayudar. Si se te ponchó una llanta, no te voy a ayudar. Si tú me estás hablando, no te debo hablar. Es lo que ha llevado a la consecuencia de algunas mujeres a hablar hoy en día, este, a que los hombres prefiramos no contestar un mensaje. Liliana Díaz, dime. Sí concuerdo con Aldair, pero obviamente esto ha sido como parte de los sesgos de las leyes, porque como bien lo dijiste, se hacen malos usos de ellas, en el cual lo implican en casos que realmente no eran, por decirlo así, necesarios. Sin embargo, el día que una mujer realmente sufra ese tipo de violencia, muchas veces se llega a callar o ni siquiera tiene conocimiento de estas leyes y quien realmente necesitaba justicia no la recibió y quien nada más la usó por beneficio propio la recibió y terminamos culpando a quien no lo era y solamente pues, no era así. Ah, así es, tristemente hay gente que tuvo justicia y gente que no tuvo justicia al momento. Está como el caso de Abigail Robles o Miranda, creo.
Ella sí sufrió parte de un acoso de un conductor, pero con esta triste realidad de que todos dicen, es que no sabemos si creerle o no, con eso de que muchas mujeres ahorita se están aprovechando de eso para no pagar viajes gratis, pero tristemente esta chava sí fue acosada y violada dentro de un auto de un conductor, saliendo de una fiesta, si no mal recuerdo, pero el conductor no tuvo una sanción o castigo, él nada más dijo, es que yo la recogí de un bar y ella llegó así y yo la dejé, pero ella en su conocimiento entre alcohólico y nocivo, sí se acordaba de lo que hacía y lo que le pasó, pero nunca tuvo una sanción, ya que este conductor pues desapareció, ya nunca se supo de él, y pues es cuando ya nadie prefiere ayudar, porque no saben si es verdad o es mentira, ya por eso mucha gente no se mete. En las mujeres pues sí se apoyan, pero tristemente también las mujeres, este, ¿cómo se dice? No se apoyan mutuamente. Hay un caso de una mamá que vendía a sus propias hijas por internet en fotos y acusaba al papá cuando el papá ya se había separado más de 5 años de ellos. Y es cuando entró la investigación. Al papá de plano se lo llevaron al siguiente día a la cárcel, pero no investigaron, nada más actuaron. Y la mamá vendía a sus hijas por mediante fotos, videos en internet, Telegram, WhatsApp. Ya cuando investigaron, a la mamá se le impuso una condena de creo 8 años y se le dio la custodia al papá, pero tristemente nada más actuaron. Después de un año investigaron y el papá estuvo un año encerrado en la cárcel. Es por eso mismo de que ya muchos no prefieren actuar y las mujeres prefieren decir, es que la ley Valeria me respalda y ahorita te voy a acusar por acoso y etcétera, etcétera. ¿Alguien tiene alguna duda que le haya Ay, quedado no clara? ay, compañero, no, pues la verdad es muy problemático esto de la ley, ¿vale? Así como que a mí me dejas pensando muchas cosas, pero algo que rescato justo de la participación de su compañerita de hace un momento, cómo hay sesgos, ¿no? Todavía en los momentos de juzgar, ¿no? En las investigaciones. Por eso les digo, hoy no sé si existe al 100% algo objetivo en este mundo, más que el número, pero de ahí en fuera, pues, por ejemplo, ¿no? En el caso que tú nos expusiste al final, pues un juez puede justamente, ¿no? Digámoslo así, la ley puede en general actuar desde un sesgo, ¿no? Al decir, bueno, justamente se reportó el caso de una violación o se reportó el caso de, en este caso que era pornografía de las hijas, ¿no? De un matrimonio. Entonces, pues vamos a investigar primero al hombre, ¿no? Vamos a primero investigar al padre porque pues es más probable que él haya sido el que cometió justamente la venta de esas fotos, ¿no? La venta de esas fotos pornográficas de sus hijas, cuando podría ser de que no. Entonces, la ley ahí debería de actuar y poner en tela de juicio a las dos personas, ¿no? Tanto al papá como a la mamá. Pero pues en realidad, pues todavía actuamos bajo ciertos sesgos, ¿no? Que estigmatizan, que minimizan, que limitan y que retrasan los procesos. ¿Alguien levantó la mano? No, pero bueno, sí me gustaría que nos dieran sus puntos de vista algunas chicas y algunos chicos también, o sea, hablando de esto de que los hombres no hablan, hablando de que los hombres no exponen, pues también, a ver, quiero ver, quiero saber y me da mucha curiosidad qué es lo que piensan los hombres. Sí, Marlene. Yo tengo una duda, profe. ¿Usted sabe si No, hay sé que no, alguna, sé que no. Ella critica. Ay, usted sabe si hay alguna ley que respalde a los hombres en esos casos? fíjate
No lo sé. Ay, qué pregunta tan difícil me hiciste. Ay, Profe, según lo que checamos también es que esta ley no solamente está dirigida para, bueno, las leyes no están dirigidas para solamente las mujeres, únicamente las mujeres. Por desgracia, más bien el porcentaje de que la mujer es la víctima es tan grande que la misma sociedad solamente piensa que es únicamente para la mujer. Pero, o sea, cualquier persona, sea hombre o mujer, tiene acceso a apoyarse a esta, como en el ejemplo que nos dio este César, del hombre que fue ¿cómo se dice? Que tuvo problemas con su ex esposa. Él ocupó esta ley y fue gracias a eso que le dieron a los niños. Entonces, estas leyes se puede ocupar tanto hombres como para mujeres, no solamente para mujeres. Muy bien, sí. Bueno, algo que quisiera aquí hacer acotación más bien a lo que yo reflexionaba en torno a Marlene. ¿Hay una ley que haya sido impulsada por algún caso específico de violencia, por ejemplo, de los hombres? Creo que no. A eso me puse a reflexionar ahorita, no. Justo como que tiene también que ver con esto que les platicaba hace un momento. Pues los hombres casi no hablan, casi no se quejan. De hecho, si vemos en torno vamos a las políticas de salud sexual y reproductiva, hay una mayor prevalencia a la salud sexual y reproductiva porque las mujeres, a diferencia de los hombres, sí se han articulado como un grupo vulnerable, como un grupo que ha reclamado derechos, como un grupo que ha visibilizado las injusticias a diferencia de los hombres. En eso sí lo podría decir, ¿no? Que eh, haya o exista leyes impulsadas por grupos de hombres, creo que no. Y justo, si se dan cuenta, pues llevan el nombre y han sido todas estas leyes impulsadas por mujeres, porque pues ellas han sido, como bien lo dice su compañera, las principales víctimas, las principales afectadas por este tipo de casos. Eso sí, tiene toda la razón su compañera. Sin embargo, yo no descarto que a lo mejor en algún futuro los hombres se puedan articular y a través de esa articulación puedan proponer también a lo mejor alguna ley que específicamente pues les proteja a través de sus experiencias. Sí, sin embargo, eh, mm, es complejo, pero la verdad es que algo que sí voy a dejar aquí muy en claro es que sí le doy todo el reconocimiento a todas esas mujeres que de una u otra manera han impulsado la creación de todas esas leyes, ¿no? No es algo fácil, no es algo fácil y a los hombres les falta muchísimo. Entonces también creo que pues ellos mismos, como les digo, les reitero, si no denuncian, si no se quejan, si no hablan, pues yo creo que muy difícilmente van a poder visibilizar algo que les afecte a ellos. Perdón, ¿alguien más quería hablar? Muy bien. ¿Ya terminaron o les faltaba una? Creo que ya. Nada más nos falta una ley y ya las palabras finales y ya. Ja. Digo, Muy si, bien. no, si nadie más quiere preguntar algo, es el momento. No, bebés, no, ni una de ustedes agarraron y les movió algún caso de los taxistas de Uber y todo eso, ¿no? Bueno, ay. Naomi. Yo creo que también pues, se ha hecho como que un mal uso de la ley, como decía mi compañero de los Uber. Apenas se hizo famoso un caso de eh, 3 adolescentes que quisieron usar esa ley en contra de un conductor y se molestaron porque las estaban grabando cuando la misma aplicación de Uber te avisa antes del viaje Ujú, que están grabando por seguridad. Y pues sí, fueron muy fuertemente criticadas, pero no le dieron seguimiento al caso. ujú. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Naomi. Mm,
pues sí, si no todavía hay, o sea, también eso no hay que dejarlo por como de lado, ¿no? Una parte de los abusos que se pueden hacer por los propios, en este caso, usuarios de las plataformas, ¿no? Y por el otro también, fíjate que en torno a esto del seguimiento de los casos, pues todavía estamos ante una sociedad, ante un sistema lleno de corrupción, lleno de, pues sí, lleno de malas prácticas profesionales, en las cuales también pueden limitar el acceso a la justicia, ¿no? En general, de mujeres o de hombres, ¿no? O de cualquier otro tipo de identidad de género, ¿no? Eso sí es algo que todavía tendríamos que poner sobre la mesa, es decir, estas leyes se están llevando al 100%, se están efectuando al 100%, si se ha conseguido la justicia en todos los casos. Pues yo diría que en algunos casos sí, en algunos casos no, ¿no? Y ahorita yo tengo más como cercanía con la siguiente ley, porque cuando trabajé en el Colegio de México tomé un curso de verano, un mes completo, de lunes a viernes estuve estudiando en el Colegio de México. Hay un curso de debates y teorías eh, eh, de los estudios de género y está muy bueno ese curso. Si en algún momento les sobran 8,000 pesos, lo pueden tomar. Está muy caro, está muy caro. Es que el Colmex es carito. A mí me lo regalaron esa vez. Y ay, ¿qué pasó? Conocí justo a la mujer que impulsó la ley Sabina en la última clase, pues estuve dialogando con ella y también le hice como ciertas observaciones, pero ahorita que nos hablen, ya les platico de esto. Gracias. Bueno, nada más así como paréntesis, es lo que les digo, si los hombres no hablan y les estoy incitando a hablar, también a que den su punto de vista y su opinión, pues seguimos en lo mismo, ¿eh? O sea, en la misma falta de interés, la misma falta de propuesta, la misma falta de diálogo, la misma falta de pensamiento crítico que los hombres también tienen que tener para, de una u otra manera, también ganar espacios, ganar leyes, ganar pues ciertos derechos, ¿no? Que les corresponden por esa materialidad, ¿no? Por ejemplo, yo soy mucho de la idea de que tiene que haber más campañas gratuitas para la detección del cáncer de próstata, que es algo que solamente les afecta a los hombres, pero si los hombres no hablan y no piden y no exigen, pues no, o sea, ¿por qué hay tanta campaña en torno a la salud sexual y reproductiva de las mujeres? Porque ellas lo han exigido, lo han visualizado, han puesto que son enfermedades que les afecta por su materialidad a las mujeres. Perdón, ¿alguien levantó la mano? Yo es que igual iba a mencionar algo al respecto, que justo los hombres nunca han sido como de pedir o, entre comillas, exponer sus necesidades. De hecho, creo que igual eso del cáncer de próstata igual se ha visto mal por parte de los hombres porque el irse a tratar o ir tan siquiera a una consulta es mal visto. Creo yo que es por el machismo. Sí, les da pena, les da miedo, se sienten violentadas su masculinidad. Por eso los hombres mueren. O sea, piensen ustedes, ¿quieren los hombres una vida larga o quieren una vida corta? Ustedes solitos se van a matar por no quitarse todos esos estigmas, no quitarse todos esos prejuicios y por no hablar y por no exigir y por no pedir también. También tenemos que pedir, ¿va? Pero bueno, muchas gracias, Marlene. Continúen, compa.
Sí, compañerita, ya, ahora sí, perdón. Sí, perdón, continúe. Perdón, bueno, a mí me tocó la ley Sabina. Bueno, la ley Sabina es una reforma legislativa implementada en diversos estados de México que busca sancionar y prevenir el incumplimiento del pago de pensiones alimenticias por parte de deudores morosos. Bueno, pues, ¿qué es la ley Sabina? O quienes protegen? En México, ser padres implica deberes legales, éticos y efectivos. Sin embargo, miles de niños y niñas viven en abandono económico por parte de quienes están obligados a proporcionarles sustento. Por eso la ley Sabina principalmente protege a los niños y las niñas y adolescentes, quienes son los más vulnerables. La ley Sabina es una iniciativa ciudadana impulsada por Diana Luz Vázquez Ruiz, que es madre de Sabina. Bueno, que se unió a colectivas feministas y mujeres que padecían las faltas de reconocimientos de la paternidad de las parejas masculinas. Bueno, pues ella creó la ley Sabina, y con la intención de reformar el Código Civil Familiar y crear Registro Nacional de Deudores Alimenticios, pues Diana Luz nombró a la iniciativa con el nombre de su hija. Que es ya que su padre biológico, Martín Rosado, creo que se llama Chávez, que es abogado y militante del PRI con la intención de no sé qué. Bueno, ¿qué propone la ley Sabina? Su ingreso al buró de crédito, a alertar al registro civil cuando deseen contraer matrimonios nuevamente, notificar a unidad de inteligencia financiera para evitar abusos de prestanombres con el fin de justificar el pago de la pensión, la creación por parte del Estado de un laboratorio genético para el reconocimiento de la paternidad y un registro de deudores alimentarios por entidad federativa. La ley Sabina busca proteger a las infancias en México en situación de abandono, para que el Estado garantice a los padres cumplan con la manutención obligada a la ley. ¿En dónde y cómo se aplica la ley Sabina? La ley Sabina, pues, es un proyecto que está por ¿cómo se dice? Legislarse en Ciudad de México y en algunas otras entidades que se ha presentado como en Michoacán, Baja California y Oaxaca. Planeamos impulsarla, bueno, planean impulsarla en... Ay, es que... Sí. Ya, perdón. Bueno, la ley Sabina, ¿en qué consiste y qué consecuencias tiene para los deudores? Esta ley busca castigar a los deudores bueno, ya había dicho, ¿no? De alimentarias, una de las innovaciones más significativas en lo que deudores puedan enfrentar serias restricciones, entre ellas, pues no poder salir, no poder obtener pasaporte ni salir del país, no ser candidatos a cargos de elecciones popular o en empleos públicos, ser bloqueados en trámites financieros como como la compraventa de bienes, imposibilidad de casarse hasta ponerse al corriente de sus obligaciones. La ley ha sido aprobada e implementada en diversas entidades como Ciudad de México, Baja California, Puebla, Morelos. Además, el 22 de marzo en 2023 dio un paso fundamental a nivel nacional con la creación del Registro Nacional de Deudores. ¿Sí? No, solamente quería agregar que, bueno, esta ley también se creó
más que nada porque más del 90% de deudores alimenticios son hombres, está registrado que son hombres. Y bueno, se estima que más del 60% de hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia. Entonces es monumental esto, o sea, fue necesario hacerlo, es una necesidad y también que, bueno, sin dejarlo atrás, también hay mujeres que han abandonado a sus hijos y no se hacen cargo. Entonces, volvemos a lo mismo. Esta ley es tanto hombres para mujeres. Listo. Sí, sin embargo, justo han sido impulsadas y son una mayormente utilizadas por las mujeres porque pues a ellas son las principales afectadas. O sea, los números no nos mienten, ¿no? Como bien dice su compañera, si hablamos en torno de violencia o por qué mueren más las mujeres o quién sufre más violencia, pues sí, obviamente que las estadísticas nos van a decir pues que las mujeres no sufren una mayor violencia, no sufren mayores injusticias y también es como parte de por qué ellas han impulsado este tipo de leyes, ¿no? Porque esta Diana Luz, justamente, creo que ya les había platicado un poquito, en torno a ella crea esa ley porque, por la irresponsabilidad de su pareja, ¿no? Porque dice, bueno, pues es que y se llama Ley Sabina porque su hija se llama Sabina, ¿no? Entonces, pues Diana Luz, pues dice, ¿cómo puede ser posible que este tipejo nada más me haya dejado aquí a la niña, ¿no? Así, sin hacerse responsable, sin pues sí, sin hacerse responsable de ni la parte económica, ni la parte emocional, ni de cuidados, ni de nada, justo en torno a su hija, ¿no? O sea, qué fácil puede desligarse de esa responsabilidad, ¿no? Y que es una responsabilidad, pues también que supuestamente había sido planeada, ¿no? Y entonces el chico de una u otra manera, pues tenía un trabajo formal. Esta Diana Luz hace su denuncia, se le da una cierta parte de pensión, el hombre se sale de trabajar y ahora pone a estudiar un posgrado y como en el posgrado se da un incentivo económico y no un salario, pues no se le puede este, quitar de la beca, no se le puede quitar pues ni un peso porque pues no es un salario, ¿no? Entonces, también por eso tiene como esta reformulación a limitar como en varios aspectos, ¿no? Y como bien lo mencionó su compañera, ¿no? Como no poder salir, ¿no? Del país, no expedirles el pasaporte, no poderles, no van a poder ocupar un puesto, por ejemplo, en el gobierno. Por eso tiene como todas esas trabas para, de una u otra manera, pues obligarlos a los deudores alimenticios no a hacerse responsables de eso. Que una crítica que yo le hacía a Diana Luz, y la realidad es que tenemos que seguir trabajando en torno a eso. Yo soy mucho de estudiar las paternidades, de hecho es algo que me encanta y me apasiona hoy en día. A mí me encantaría ser papá, pero a veces creo que no va a ser posible o no quiero, entre quiero y no quiero. Pero bueno, este, una de las críticas críticas constructivas que le hacía Diana Luz, era nada más pensar en esa responsabilidad en torno a eh, la manutención de la niña o el niño, sino también ir un paso más allá. También hablar sobre los cuidados y no nada más hablar sobre deudores alimentarios, sino desde mi punto de vista, hablar de deudores de cuidados. También tiene que haber una retribución porque no estás educando a la niña o al niño o al niñe, no estás justamente eh, pues dándole protección, no estás en los momentos difíciles, no le estás llevando a la escuela, no le estás ayudando con sus tareas, no le estás haciendo de comer, no le limpias su cuarto para que pues
pues justamente tenga una vida también saludable y un espacio sano, ¿no? En general, no estás justamente apoyando con todas esas labores que también son parte de su manutención de la niña, ¿no? También son importantes para vivir o de la niña o el niño, ¿no? También creo que hoy en día, y yo es algo que a mí me gustaría mucho seguir eh, por ese camino en torno a la deuda también, en torno a los cuidados, ¿no? Y ahora sí que aunque suene feo, pero pues chance y si los hombres no quieren, aquí hay de dos, o los hombres van 1 o 2 días por semana a la casa de la madre a limpiar, a lavar, a barrer, a hacer de comer, o contratan a alguien para que haga todas esas labores, o pagan otro porcentaje extra para que se hagan también esas labores de cuidado. Y yo creo que también hay que poner sobre la mesa esta cuestión de que los deudores alimenticios muchas veces también son deudores de cuidado. Y bueno, nada más, es como una reflexión que estaba haciendo yo. Sí, Norma. Bueno, sobre lo que dijo bueno, entiendo que muchas madres, pues que son madres solteras, tengan que salir a trabajar para sacar adelante a sus hijos y así. Bueno, estaba checando que, pues, se ha incrementado el caso de pornografía infantil, trata infantil y violaciones a niños y niñas al interior de hogar, pues ya que por lo mismo de que muchas madres, pues, no tienen con qué dejar a sus hijos y a veces pues piensa que pues la familia van a estar más seguros, ¿no? Ujú. Este, y pues luego por lo mismo pues de que esto se repite, muchas ya pues niñas que crecen y así pues se reflejan en esos comportamientos que tiene con la falta de autoestima y que pues muchas cuando ya son así como que mayores buscan parejas similares a los padres Ay, o eso el sí. padre ausente. Y entonces esto se vuelve a repetir y Sí, repetimos el mismo patrón. Tienes toda la razón. Nada más hay un paréntesis. Quisiera ser justo, ¿no? Algo que... Ay, nunca he leído este libro. Me lo regaló Cristina. Fue una de sus primeras investigaciones, pero a ver si nos da tiempo de leer, ya que no lo he leído. Yo tengo muchos libros, bebé. Tengo muchos libros y luego ya el tiempo es lo que no me da de leer. Luego aprovecho las clases para leer cosas que no he leído. Y nada más quería hacer este paréntesis de que justo, ¿no? Uno de los lugares que creo que esto ya lo había mencionado también, ¿no? Es como el lugar más, ahora sí, el más peligroso para las mujeres, también lo voy a decir para las infancias, muchas veces es el hogar, ¿no? Y son las familias, justamente, son los tíos, son los primos, son los abuelos los principales criminales, pero muchas veces no se hacen las denuncias que porque es el primo, que porque es el tío, que porque es el hermano. Y es muy complejo. La realidad es que si ese texto se los dejo a leer ya hasta el final del curso, pero en ese texto se deja entrever lo complejo y lo complicado y lo difícil que es efectuar una denuncia, no realizar una denuncia cuando pues el propio criminal es alguien cerca. Muy difícil porque implican justamente estas relaciones de parentesco y otra a veces pues como ya se sabe, pues también es como parte de ese intercambio, ¿no? También hay lugares y contextos donde las mujeres, pues por el contexto de
empobrecimiento, pues los tíos que son los violadores, pues le pasan una ayuda económica a la madre con tal de abusar de las niñas, ¿no? Por ejemplo. Entonces es una realidad muy complicada, es muy difícil. Perdón, ¿habían alzado la mano? ¿Quién? ¿Quién? Yo, profe, Sí, lo que me comentaba me hizo recordar un caso, y bueno, ni siquiera es uno, son millones, que sí. en Tailandia es uno de los primeros países que hace pornografía infantil. Y justo es eso, de que son a veces tan pobres o ni siquiera son ni pobres, que lo que hacen es a los niños hacen videos y los venden a extranjeros. Por eso muchos extranjeros que se ven ahí en Tailandia son mayores, son mm, adultos, son viejos y todo eso lo hace la familia, los mismos tíos, o sea, todo ya es la familia. Entonces es realmente impactante lo que puede pasar, o sea, y también de que a pesar de que estamos lejos de Tailandia, aquí en México me hace recordar también Oaxaca. Todavía existe la venta de niñas, trata, y lo viven día a día, ¿eh? Sí, es que o sea, justo a lo largo de toda la carrera llevan como cierto tipo de materias que nos van ayudando a darle una solución más real a todos estos problemas. Por ejemplo, van a llevar, ¿no? Pensamiento complejo y vamos a, bueno, si me toca con ustedes o con quien les toque, van a pues ver que solucionar a veces estas problemáticas no es tan fácil y tenemos que abarcar diferentes aristas, diferentes cuestiones. No nada más, por ejemplo, hay que hablar de la reformulación de leyes, sino también hablar de cuestiones, por ejemplo, distributivas, ¿no? Porque también uno de los factores, aunque no, no, no lo estemos reconociendo al 100% a lo mejor en este momento, pues es ese factor económico, ¿no? Como el ejemplo que nos pones, ¿no? Tal cual también es como parte de ese empobrecimiento, ¿no? Que obliga a, pues, eh, pues ahora sí que pues a las propias familias a cometer esos actos, ¿no? O sea, los niveles de pobreza extrema, pues también orillan a... De hecho, pues yo les diría, ¿no? Por ejemplo, que ya había dado este dato, ¿no? Que la mayoría de las mujeres que se dedican a la prostitución no quisieran estar ahí, ¿no? Que hay mujeres que sí disfrutan el ejercicio de la prostitución, pero la mayoría no quiere estar ahí. Pero pues ese como el único lugar que han encontrado que les permite justamente alimentar a sus familias y que tiene que ver justamente con temas de falta de educación, por ejemplo, ¿no? Son mujeres que no pudieron estudiar más que la primaria o la secundaria y pues no pueden tener el acceso, por ejemplo, a un trabajo digno, estable. Entonces hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta para poder erradicar las violencias, para poder tener sociedades más justas, más igualitarias, más equitativas. O sea, nada más es como esta parte de aplicar la perspectiva de género, sino que también hay otros factores o otras áreas que tenemos que atender. ¿Vale? Perdón, muchísimas gracias. ¿Iban a decir algo más en torno a su exposición? Pues Sí, profe, ya nada más sería como las palabras finales y listo, súper rápido. muy bien. Bueno, decidimos poner este tipo de imagen porque como es un tema ya demasiado feo, quisimos poner algo un poco más bonito. Y bueno, entonces, ¿para qué son las leyes? Este es un pequeño resumen de todo lo que les explicamos. Y solamente para complementar, aquí en México existen leyes y herramientas como la Ley Olimpia, Valeria, Sabina y el violentómetro. Y bueno, ¿qué tienen de común? Y esto es algo que no pusimos en diapositiva, pero si lo hubiéramos puesto sería en negritas, mayúsculas. No nacieron desde el gobierno, nacieron desde las víctimas. Y rápidamente, la ley Olimpia no solo castiga la difusión del contenido íntimo, también cambió la forma en que entendemos la violencia. Antes lo que pasaba en internet no era delito, era
pues algo más que simplemente se quedaba ahí y sigue estando. Y bueno, hoy se reconoce como la violencia digital. La Valeria es esta ley intenta castigar algo muy difícil de probar y es el miedo constante de ser vigilado o seguido. La Sabina que va más allá de no pagar pensión, lo que comentaba esta norma. Hay personas que pueden ser bloqueadas social y legalmente. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden casar, trámites, visa, etcétera. Y el violentómetro, que no mide golpes, bueno, sí, no, pero más allá de eso, mide cómo empieza la violencia, las primeras señales, que son celos, control, humillación, y aquí igual en mayúsculas son las más peligrosas porque estas que son las iniciales ya están normalizadas. Tú lo puedes ver en familia, o sea, cómo se tratan, se insultan, este, con un simple golpe, ya eso es normal. Entonces sí hay que tener cuidado y ser consciente de esto. Y bueno, palabras finales. Estas leyes no solo castigan delitos, obligan a la sociedad a reconocer violencias que antes ignoraban. Y algo importante que llegó después es el daño. El daño llegó después, no antes. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas mujeres sufrieron esto y mucho más, y que quedaron en el anonimato. Fue gracias, que yo creo, a las redes sociales que esto se viralizó y muchas personas pudieron observar esto. Y bueno, en fin, la ley en México no solo está cambiando para los que se castiga, sino lo que la sociedad decide dejar de tolerar. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta o algo así, alguna duda, algún comentario. Creo que es el momento indicado para hacerlo. Ay, muchas gracias, Y equipo. sí, profe, y como usted dice, la verdad es que esto se va a seguir repitiendo, esto va a ser un sinfín si los hombres no deciden cambiar su forma de pensar, dejar de ser más cerrados y como usted comentó, esto se creó gracias a que la mujer, la minoría dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí voy a aguantar, vamos a hacer marchas, vamos a hacer lo que se tenga que hacer para que seamos vistas. Por eso las leyes tienen nombre de mujeres y no de hombres. Ujú. Sí, no tienes toda la razón. Mira, las minorías siempre han sido. Aquí quería, bueno, antes de que hable de las minorías, antes de que se me vaya Ujú. esta idea, porque también tocaste un punto muy importante hace un momento en torno a cómo no estamos creando leyes preventivas. Es decir, para que no pase eso, ¿no? Siempre es a través de la experiencia de la víctima, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo súper importante que a lo mejor hoy profundizamos un poquito más cuando ya estemos en el tema de las políticas públicas. Y en torno a que sí, justo, siempre las minorías son las que están ahí, ¿no? Al pie del cañón, formulando leyes, ¿no? Haciendo protestas, visibilizando lo invisible, ¿no? Desnormalizando lo que se ha normalizado. Entonces, pues ahora sí que, pues así le voy a decir, ni modo. Si las minorías nos juntamos, somos más. Entonces, esa es como una luz y una esperanza que luego me da, ¿no? Si nos articulamos y si nos ponemos de acuerdo, somos más. Aquí el gran problema es que hay muchos problemas. Es que es justo eso, de repente como la radicalización del feminismo, pues a veces hay como que... Pero bueno, ya después hablaremos también de eso, ¿va? Pero muchas felicidades, la verdad que estuvo muy bien realizada la exposición, la verdad estuvo desmenuzada, ¿no? Estuvo clara y entendible para todas y todos y todes, y la verdad me gustó muchísimo. Muchas felicidades, equipo, y les paso lista y ya son libres de vivir su libertad, ¿va? O al menos que alguien, si alguien quiere decir algo en lo que yo voy buscando mi lista, tienen estos segunditos. Yo.
Entonces está Irving Daniel. Presente. Jorge Rubén. Presente, profesor. Giovanna. Presente, mis profe, perdón. Ok, no te preocupes. Manuel. Víctor Manuel. Sí, Víctor Manuel. Ay, miren. Bueno, así en corto y más porque no está. Se llama. Es una de las personas que ya nunca se presenta. Siempre todos los semestres hay alguien que nunca se presenta. Se llama Gilibaldo. O Gibaldo, no sé. Tiene un nombre raro. Bueno. Perdón. Itzel. Presente. Ay, no, perdón, es César Israel. Presente. Ok, muy bien. Naomi. Presente. Marta. Sí, ya te vi, Marta, gracias. Regina. Muy bien, Regina, gracias. Christopher. Presente. Ok. Alfredo. No, Alfredo no vino. Ok. Héctor. Presente, profe. Muy bien. María Fernanda. Ya te vi, María. José Fernando. Presente. Bien. Marlene. Presente. Aldair. Presente. Bien. Emanuel. Presente. Guillermo. Presente. Fernanda. Presente. Norma. Presente. Ángel. Yo, presente. César Iván. Presente. Elizabeth. No vino. Ricardo. Presente. Ali. No, Ali no vino. Elizabeth. Presente. Y Frida Jocelyn. Presente. Ok. Muy bien. Frida, ¿sí has venido a las presenciales o no? Ya no sé. Es que ahí ya no tomé. Frida, porque si no ya excediste el número de faltas conmigo. Profe, creo que no me pasó lista. A ver. Elizabeth, a ver, pasé a. Es que hay dos Elizabeth. No, es Elizabeth. Perdón. Elizabeth. Sí. A ver. Antonio Giovanni. Elizabeth. ¿Tienes Sí, otro nombre? No. ¿Sí habías venido? Porque. Sí, estoy en todas las clases.
Ay, es que ya no encuentro tu nombre. A ver. Fernando Irving. Creo que está hasta abajo, se apellida Saturnino. Sí, Saturnino. Ay, Guillermo, Iván, Elizabeth, Ricardo, Elisa. Ay, no, llámame loco lo que quieras, pero no te encuentro. Es Saturnino Macías, maestro. Ah, sí, no, ay, perdóname, Elizabeth, sí es cierto, sí, aquí están todas tus, Ay, no, yo creo que me falló pues es que de repente el cerebro nos falla, ¿no? Pero ya te encontré, sí, aquí están todas tus asistencias, Elizabeth. Perdóname, sí. Sí, no se preocupe. Nada más les iba a decir, entonces la otra clase nos vemos a la 1:05, ¿les parece? En el patio y luego ya nos subimos al salón, ¿va? Sí, profe, sin problema. Sí, profe. Ok, profe, gracias. Bueno, nos vemos, Hasta luego, cuídense. profe. Bye. Adiós. Dale, profe, gracias. No, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Excelente día. Bye, bellotes.